Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar acerca del mes de enero, el primer mes de este 2025. Vamos a conversar acerca de todas las configuraciones, las situaciones que van a ocurrir respecto de los planetas y otros movimientos que hay en los cielos, siempre desde el punto de vista astrológico. Y para esto en esta ocasión me acompaña Atman y también Noé, así que les doy la bienvenida. Gracias por estar nuevamente acá. Muchas gracias. Gracias. Así que bien, vamos a comenzar hablando de este mes. Antes de eso, quiero dar las gracias a todas las personas que durante estos meses del 2024 estuvieron siempre mirando estos episodios, las conversaciones que tuvimos acerca de los planetas, acerca de las configuraciones y todo lo que estuvo ocurriendo, también porque han dejado sus comentarios. Y así nos vamos enterando de lo que ocurre con ustedes. Así que también tienen la libertad siempre de poder hacerlo, comentar, darle me gusta y también compartir estos videos, porque de esa manera también nos ayudan, apoyan este canal y esto puede continuar creciendo en esta plataforma. Así que, bueno, enero. Si tienen alguna configuración de enero, antes de ir a presentárselas a todos directamente cuáles son las que vamos a hablar, ¿hay algo de enero que a ustedes les llame la atención y que piensen que es interesante, inquietante, preocupante, bonito, no bonito? No, Ah, por favor. Bueno, estuvimos conversando un chiquitito antes de comenzar, obviamente, y yo estaba mirando el cambio de nodos que oficialmente sucede. Ujú. Si bien ya tuvimos algunos eclipses, creo que en Virgo hubo Ujú. uno en Piscis, no sé si estoy En Virgo, en el sol. Virgo, sí, sí, sí. Y ver ese cambio ya de nodos para las personas que tienen de repente también los nodos en No, Piscis, fue en Virgo. Piscis, perdón, fue en Piscis. Lo Fue en acabo de, Piscis, sí, sí, lo fue en acabo de Piscis, mirar. sí. Sí. Y también para las personas que tenemos posiciones tanto en Piscis, en Virgo, los eclipses van a darse ahí de ahora en más Ujú. hasta bueno, el 2025 volvemos a tener ese periodo de cambio. Digo, 2026 ya recién, ¿verdad? El 2026 va a ser el último en Virgo, sí. Ujú. Pero ese ya es porque los nodos ya habrán cambiado en ese Claro. momento Ujú, hacia Acuario, Leo. Pero sí, tenemos de ujú. aquí al un año más, por lo menos. Un año de Ujú. todavía esos eclipses. Vamos a ir viendo cómo los vivimos, cómo los encontramos. Muy bien, Atman, ¿qué piensas tú? Bueno, yo no quería ver el tema de los no porque me toca fuertísimo. Y yo me llamó la atención el tránsito de Venus haciendo conjunción con Saturno. Ujú. Me ponía a pensar en la gente que está viviendo el retorno de Saturno y quizás eso se va a sentir como un poquito más aliviado, porque bueno, los retornos de Saturno, por lo menos para mí, fue terrible. No sé si para las personas que lo estarán viviendo ahora será muy agradable, y quizá va a ser como un refresh, algo como algo refrescante para ellos. Ujú. Mm. Bueno, para mí, al menos desde el punto de vista personal, la entrada de Venus en Piscis y también todo lo que conlleva ese Venus en conjunción con Saturno y todo lo que está pasando de Venus en Piscis es algo que me produce mucho interés. Además, porque Venus más adelante va a irse de Piscis, va a entrar en Aries, pero va a regresar. Entonces, como que hay una temática ahí que va a estar como rondando Piscis con Venus, después con Mercurio. Y después todo lo que va a pasar con Saturno y todos los que se van, todos los que vuelven. Entonces hay como algo reiterativo aquí que se une también con lo que dice Noé, con esto de los nodos entrando en Piscis y Virgo. Es como que Piscis y Virgo están ahí como muy, muy relevantes durante los primeros meses del año, hasta por lo menos abril, pero después siguen Ujú. con la partida de Saturno, el reingreso de Saturno, etcétera. Entonces, antes de continuar, voy a presentar todo el mes para que veamos de qué se trata este enero. Entonces, el 2 de enero, que es casi lo primero que pasa, Venus entra en Piscis. Luego tenemos el 6 de enero a Marte retrógrado, reingresando en Cáncer, o sea, va a ser su reingreso, su vuelta a este signo. El 8 de enero, Mercurio va a entrar en Capricornio, va a dejar Sagitario, que es donde retrogradó, y ahora entra en Capricornio. Y pasa a otra página, vamos a decir. Luego tenemos el 13 de enero, la luna llena en Cáncer, que es lo que completa la última luna nueva, que es el 30 de enero, que de hecho está ocurriendo el mismo día que estamos grabando este episodio, el día 30.
de 30, sí, diciembre. hoy día estamos a 30 de diciembre, sí. Bueno, luego tenemos una cuadratura entre Venus y Júpiter el día 14 de diciembre. Al día siguiente tenemos am, el Sol haciendo una oposición con Marte. Unos poquitos días después, el 18, tenemos a Mercurio haciendo un sextil con Venus. Al día siguiente tenemos a el Sol entrando en Acuario y ese mismo día a Mercurio haciendo, perdón, a Venus haciendo conjunción con Saturno, que es lo que comentaba Atman. Luego tenemos el 23 a Mercurio en oposición a Marte. El día 25, perdón, a Venus haciendo un trígono con Marte. Y luego tenemos el día 27 a Mercurio dejando el signo de Capricornio y entrando en Acuario. Luego ese mismo día tenemos el cambio de nodos, ¿sí? ¿Sí estamos bien? Sí. Y luego de eso tenemos la luna nueva en Acuario, que es el mismo día. Estamos hablando entre el 27 y el 29 de enero. Y por último tenemos a el Sol haciendo un trígono con Júpiter, que es al final del mes. Entonces tenemos un mes llenito de configuraciones, de situaciones que son en algunas ocasiones más beneficiosas, que parecieran ser más constructivas, y otras que presentan la idea de una confrontación entre temáticas de los planetas. Así que bueno, esto es enero y ya dijimos algunas configuraciones que nos parecían interesantes. Lo que vamos a hacer ahora es directamente ir a mirar de qué se trata cada una de estas. Entonces la primera que tenemos es el día 2 de enero, que es a Venus entrando en el signo de Acuario. Entonces, perdón, de Piscis, dejando Acuario y entrando en Piscis. Esta configuración es una de las que también mencionamos. Estoy adelantando un poquito las horas para que ahí se vea a Venus entrando en Piscis. Conversamos un poco de eso con Noé en el último video acerca de enero, que tiene otra forma muy parecida a este video, pero hablamos también de esto acerca de cómo se configura para cada ascendente. Em, pero bueno, este ingreso es sumamente interesante porque nos presenta una Venus bastante benévola, configuraciones o con una dignidad esencial muy favorable, porque primero está en un signo donde tiene exaltación, que es Piscis, con el signo mismo y la forma que tiene Venus. Venus es un planeta femenino nocturno, Piscis también es un, es un signo femenino nocturno, entonces hay como una suerte de enlace bueno y como que calzan, hay afinidad. Y además Venus acá en el comienzo del signo tiene un confín que es bastante extenso, son muchos signos, perdón, muchos grados donde Venus tiene, además de tener exaltación, tiene confín o tiene término. Por lo tanto, hay una suerte de libertad que Venus tiene para actuar bastante importante. O sea, ella entra como la reina que es de este lugar. No es tan solo que esté recibida por Júpiter, porque Júpiter se configura con ella, sino que ella también tiene libertad de actuar en este espacio. Y claramente más adelante va a tener esa suerte de desafío o vamos a decir suerte de mezcla intensa con Saturno, que es un planeta sumamente diferente a Venus y puede traer el gran, vamos a decir comillas, conflicto, porque sí se puede presentar como tal, pero aún así Venus está bastante, vamos a llamarlo así también, poderosa en este espacio. ¿Qué piensan ustedes respecto de esta Venus en Pisces? Yo siento que siento que los últimos meses los planetas han estado como en posiciones donde pierden mucho la dignidad, donde están súper estresados, tensos. Me acuerdo que en agosto estuvo complejo el cielo por todos lados. Después en septiembre Marte empezó a retrogradar y a estar entró a Cáncer, perdón. Como que todos los meses ha habido algo como en conflicto. Siento que Venus ahora está como en su lugar feliz. Entonces, igual es como interesante ver qué cosas positivas se pueden armar entrando a Venus ahí. Ahora, igual el hecho de que se vaya a juntar en algún minuto con Saturno, en algún minuto le va a hacer trígono a Marte. No estoy seguro de decirle, no sé cómo funciona, porque creo que es como de astrología horaria, es como que le trae a otros planetas, pero me da la idea de que al entrar en contacto con los maléficos y estando ella tan poderosa, como que les trae una ayuda.
que es un alivio para ellos, como que están hace mucho rato incómodos en un lugar donde no les gusta y viene alguien y les dicen como, toma, te traje un juguito, refrescate un poco. Ujú. Ujú, Sí, yo también pensaba en esto de que hace contacto con los dos maléficos ahí, pero como que ella lo hace desde un lugar más feliz, justamente, como que ella está más animada y es como que tal vez ella está trayendo como este alivio, como este sostén, porque si bien cuando Saturno pase a Aries tampoco va a estar muy cómodo, Saturno en Piscis está peregrino, entonces tampoco tiene mucho, como mucho dominio sobre ese espacio. En cambio, Venus entra ahí y sobre todo en los primeros grados tiene bastante, por más que estén en copresencia, tiene mucha más libertad. ujú. Hay algo que no podemos negar, que siempre que un planeta benéfico está muy cerca de un maléfico, hay un conflicto inherente en ellos, porque son planetas muy distintos. Pasa con Venus y Saturno, que Saturno tiende a inhibir a Venus, y en el caso de que Venus no estuviese bien posicionada, eso podría afectar bastante a Venus. Eso podríamos decirlo en cuanto a relaciones, en cuanto a interacciones sociales, generar vínculos. Entonces habría cierta sensación de frialdad en el ambiente. Sin embargo, Venus, como está en su propio espacio, pensando que está en su exaltación, ya no va a estar en su confín cuando estén haciendo la conjunción, pero sí, aún así está en su exaltación y está en Pisces. Eso es algo que no podemos negar. Tampoco podemos negar que está conjunta a Saturno o que se va a unir a Saturno el día, es el día 19, bastante más adelante del mes. Entonces, a medida que Venus se vaya uniendo un poco a Saturno, puede encontrar cierto desafío importante allí. Claramente a los temas que Saturno está poniéndole como ese hielo o esa sensación o esa indicación de que las cosas no están tan buenas, Venus claramente podría decir, ok, vamos a dar un poco de suavidad, un poco de respiro, como ustedes decían, como un refresco, es como un poco de aire, es como una habitación que está cerrada hace mucho tiempo y Venus viene y dice, ok, abramos la ventana, que corra un poco de aire. Sin embargo, Saturno sigue estando allí, o sea, el desafío está, no podemos negarlo. O sea, en ese caso no queremos limpiar a Saturno y decir que Saturno va a ser súper benévolo. Ujú. No, porque Saturno, para ser benévolo, en cuanto a signos, tendría que estar en Capricornio, en Acuario o en Libra. Sí tiene algo a favor también, que está recibido por Júpiter, pero están haciendo cuadratura, entonces es como que hay cierta incomodidad en el ambiente, pero Venus viene a, ok, bajemos un poco las revoluciones, tengamos un poco más de interacción social tal vez, o más facilidad para expresión de sentimientos, emociones, como relaciones que mejoran, y esto, bueno, va a depender también dónde está el asunto en cada carta, cómo está eh, dispuesta la carta de cada uno de nosotros y cómo Pisces o qué casa equivale a Pisces. Eh, lo que sí, y es muy importante tenerlo en cuenta, cuando Venus hace un trígono con un maléfico, el maléfico no es tan capaz de herirla, ni tampoco a Júpiter en ese caso. Entonces, en ese caso sí hay la interacción quizás en conjunción, uno como que no sabe qué esperar tanto, porque realmente la conjunción no tiene ni una connotación ni positiva ni negativa, pero los trígonos sí tienen una connotación positiva. Entonces eso le baja los humos a Marte, que vamos a ver un poquito más adelante que vuelve a Cáncer y va a estar así un poquito intenso. Eh, ok. Y eso va a ser como unos 4 días después, entonces esa interacción va a venir a ser 4 días después. Voy a adelantar acá, al día 6 de enero. Y ahí está. Marte, voy a adelantar uno más. Ahí está. Marte reingresó en Cáncer. Ahí lo tenemos en el grado 29. ¿Hay algo que ustedes noten o hayan notado en el tiempo cuando Marte estuvo en Cáncer y todo esto, quizás a un nivel personal o a un nivel como quizás más abierto, más social, que noten que Marte pudiese estar gestando allí, que lo noten y digan, ok, esto es Marte para ustedes? Ay, no, por favor. Yo quería escucharle al ascendente Cáncer que cuente los achaques de la edad. Uf, em, es que sí, por ejemplo, cuando entró cáncer empezó a entrar en mi casa uno, Ujú, muchísimos ataques como físicos, creo, Mm. en el sentido como que cosas que aparecían de improviso. em,
creo que algunos problemas como de inflamación de Ujú, algunas partes como del cuerpo. Lo otro fue como igual siento que, bueno, mi carta es nocturna, por lo tanto, igual Marte, a pesar de que no es tan cómodo, igual de cierta forma trae ayuda, siento yo. Siento que no es cómodo, pero me incentiva a movilizarme, como a gestionar aspectos pendientes de como del mundo interno, de la personalidad. Y ahora igual estoy viendo una profección de Marte, entonces Marte está como muy activo. Y es como ujú. que hubiera alguien diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo como, estoy tan calentito aquí, por favor. No me muevan de este espacio. No. Ujú, Y yo también viviendo profección de Marte, así que mm, ya llegando a la meta, pero todavía ahí. Y en lo particular, cáncer es mi casa 11, yo no tengo nada ahí, entonces no, no sé, yo lo siento muy hacia afuera, como que este tránsito de Marte por Leo lo sentí más, esta vez incluso lo sentí más pesado que incluso que el tránsito de Marte por Cáncer, así que tal vez yo dentro de mi egoísmo personal estoy esperando que vuelva Cáncer un rato y me dé un break, pero no lo vi yo en particular en mí, ujú, sí en mi ujú. entorno, la incomodidad, la irritabilidad, o sea, sobre todo con personas que yo sé que tienen posiciones en cáncer, la extrema irritabilidad que he Ujú. visto. Así que yo estoy esperando que se vaya un rato de Leo, por favor. Bueno, y también es muy probable que lo hayamos visto en este último tiempo, desde septiembre hasta ahora, y ahora lo vamos a notar nuevamente en este espacio, porque Cáncer para Marte no es un espacio agradable. O sea, es como esa casa que tú llegas y sientes que los muebles están ordenados de una manera que no te gusta, la gente que está allí no te cae bien, hay poca luz o demasiada luz, etcétera. Es como un espacio que no realmente no te gusta. O sea, hay que asumir que Marte está incómodo allí. En una carta nocturna, como dijo Atman, puede ser más constructivo totalmente, pero dentro de esa incomodidad, es como resolviendo esa incomodidad. En una carta diurna puede ser un poco más complejo, porque él no tiene ganas de ser constructivo. Ahora, a nivel social sí va a ser posiblemente más notable aún, porque como Marte está en un espacio que no le da la posibilidad de expresarse rápidamente, hay cosas que posiblemente se pueden guardar o que se pueden como tornar hacia adentro. Entonces podríamos hablar de eh, protestas o huelgas o cosas que se han mantenido escondidas y que cuando Marte está acá, en cierta forma, estallan de una forma más prominente de lo común. Porque Marte puede ser muy ordenado y estratégico y decir las cosas como en el tiempo apropiado y todo eso, pensando en cosas que significa Marte. Sin embargo, cuando está en Cáncer, podríamos decir que se desordena un poco, se va hacia el interior. em, y podría causar daños que en ocasiones quizás incluso es difícil de exteriorizar. Am, bueno, y es interesante notar cuando Marte tiene una unión hacia quizás la Luna, o está en el ascendente, o está tocando algún planeta importante en la carta. Por eso esta regreso a Marte, o sea, de Marte a Cáncer, es relevante. Sobre todo pensando en lo que pasó en septiembre y octubre, noviembre, ya en noviembre pasó a Leo. Entonces, esos meses, las temáticas que teníamos cerca de Marte podrían ser relevantes nuevamente ahora. Así que quizás ahí es una buena idea hacer como un trabajo de tal vez introspección que pasó en esa fecha, porque eso podría venir de nuevo, de vuelta a la mesa como tema. Y Muy bien, pensando sí. ahí, Max, que, por ejemplo, lo mismo que de cierta manera le pasa a Venus con Saturno en Pisces, cada vez que la Luna transite por Cáncer, que es su casa en este periodo, se va a encontrar con Marte, o sea, no va a Ajá. tener esa misma comodidad la Luna que puede tener en otros momentos. Y si bien es un Mm. tránsito bastante más rápido, es como que, es como, no sé si vieron Modern Family, pero como cuando se caía siempre con el escalón que decía, tengo que arreglar esta escalera, tengo que arreglar esta escalera. Es como volver a encontrarse con un obstáculo Ujú. hasta que Marte termine de pasar por ahí. Mm. Y de hecho tiene mucho sentido lo que dices, porque el 13 de enero, que va a ser una de las configuraciones que vamos a hablar, hay luna llena en Cáncer con este Marte allí, pero le vamos a poner una pequeña pausa a ese tema, porque antes del 13, y vamos a volver a eso, está
la entrada de Mercurio en Capricornio, que de cierta forma también tiene que ver, porque Capricornio es el signo contrario a Cáncer. Entonces voy a adelantar un poquito y vamos a seguir hablando de esto. Mercurio deja Sagitario, entra en Capricornio. Y esto es bastante relevante. En algún momento también se va a encontrar con Marte durante este mes haciendo una oposición. Eso va a ser el día 23. Por lo tanto, Marte va a seguir activo o presente, más que activo. Presente, como trayendo temas durante el mes. Para Mercurio es importante pasar a Capricornio, sí, porque primero deja Sagitario, que es el signo contrario a su domicilio diurno, que es Géminis. Por lo tanto, está en una condición mejor o está mejorado. Es como tiene un poquito más de dignidad. Y además, el primer confín de Capricornio es de Mercurio. Entonces, Mercurio está en un espacio que ya le es mucho más amigable, está mucho más cercano a su propia esencia. Entonces tiene cierta libertad para actuar y eso podría notarse posiblemente en las redes sociales, en las comunicaciones, en el tipo de información que se comparte. Claramente hay una diferencia importante si pensamos en Sagitario como signo diurno y masculino, que es muy rápido, que genera acción. Entonces, si pensamos en los significados propios de Mercurio esenciales como el habla, la comunicación, los mensajes, los viajes, etcétera, todo es rápido, todo es directo, aunque con esa incomodidad propia de Mercurio en Sagitario. En este caso es mucho más posiblemente práctico, pragmático, directo. Esto es, esto no es, hablo lo justo, lo necesario, no quiero decir nada más. Esto se dice y esto no. Podría ser un poco incluso más parco en su forma, pero también es mucho más como en su propio espacio, como sintiéndose dueño de lo que quiere decir, comunicar. Y las redes tal vez podrían dar mejor también, pero no podemos esperar necesariamente, o sea, tan en la superficie quizás diversión o palabras tan em, quizás chistosas, aunque Capricornio podría ser la burla en ocasiones, o las bromas. Por lo tanto, podría haber de eso allí, pero tal vez algo más serio, más sarcástico, tal vez irónico. Entonces, eso nos viene a hacer un cambio en el cielo. Tenemos dos cambios seguidos. Marte reingresando en Cáncer, Mercurio en Capricornio. ¿Qué piensan ustedes? Y ahí también pensando, Max, que cuando Mercurio estaba en Sagitario, que es un lugar donde está Mercurio bastante incómodo, además, adicionalmente, estaba en oposición a su regente, o sea, oposición a Júpiter, y haciendo una cuadratura con Saturno. En cambio, ahora que va a Capricornio, tiene un aspecto un poco más amigable, por lo menos con Saturno, que es el regente de Capricornio. Completamente. Sí. Sí, Lo claramente le va a dar veo, más. Sí. lo veo como un poquito más, tal vez puede tener un sentido más directo también. No digo que todas las personas que tienen Mercurio en Sagitario tal vez se lían un poco en hablar, pero sí hay como una connotación de querer decir algo específico y ampliarlo mucho. De nuevo, no que todas las personas que lo tengan porque no representa lo mismo en todas las cartas, pero hay un tono de tal vez no consigo escucharte porque estoy pensando en qué voy a responderte. Y Mercurio en Capricornio siento que tiene un poquito más de capacidad de escucha, o esa es mi percepción. Ujú. Perfecto, muy bien. Bueno, y la siguiente configuración tiene mucho que ver todavía con esto, entonces seguimos en el mismo espacio. Viajamos 4 días hacia adelante y tenemos la luna nueva la luna llena en Cáncer. Y tenemos a los mismos participantes directamente. La luna está en Cáncer, está cerca de Marte, de hecho está acercándose, está en, ¿cómo decimos? Olvidé la palabra. Aplicando, eso, aplicando a Marte. Mercurio en Capricornio, el Sol allí, entonces tenemos oposiciones de 4 elementos importantes del zodiaco. Y conjunciones, Mercurio se está acercando al Sol y la Luna se está acercando a Marte. Condiciones especiales de esta luna es que la luna está en su propio domicilio. Es muy distinto a la luna nueva anterior que fue el 30 de diciembre, que es luna en su domicilio contrario, o sea, en el domicilio de Saturno y con debilidad o contradignidad. En este espacio está fortalecida, está en su casa y con esa misma desafío que mencionaba antes Noé, que está
acercándose a Marte. Entonces esto no va a graficar solamente este día donde está allí, sino que las próximas 2 semanas donde esta luna tiene mucho que decir. Tenemos a Marte, tenemos a Mercurio y tenemos al Sol. Las lunas llenas, recuerden que tienen esta connotación, si bien la luna está completa en el cielo, que eso es lindo de ver, pero también tiene cierta cualidad de desafío, de contrariedad y de generar acuerdo y balance. ¿Qué es lo difícil de las lunas? Porque hay un espacio que está como llamando hacia un lado, el otro espacio está llamando hacia el otro. Las luminarias, que son el rey y la reina del cielo, están de cierta forma tirando la cuerda. Tratando de generar cierto equilibrio, pero los equilibrios en estos casos son más difíciles de llevar. O sea, eso es lo primordial respecto a esta luna. ¿Qué observan ustedes, Atman, Noé? Yo cuando estaba viendo los tránsitos pensaba en la luna llena y porque Mercurio, a pesar de que todavía no hace como una configuración directa, porque está como en los primeros grados, Ujú, siento como que la luna tocando a Marte y oponiéndose al Sol está armando como un escenario. En algún minuto como que Mercurio va a tener que expresar. Como que todavía no tiene las palabras alguien para poder decir lo que está pasando, lo que está sintiendo, y que probablemente a lo largo de los días como que va a haber una demora en poder expresar las cosas. ujú. Una suerte de búsqueda de palabras en el Sí, tiempo. exactamente. Ok. Noé, ¿qué piensas tú? ¿Qué observas? Me gusta esa mirada. Pienso que tal vez es el momento donde alguien te expone algo y le decís necesito un tiempo para responderte o necesito un momento, puede ser eso. Igual siempre conectamos mucho las lunas llenas con finales, o sea, se conectan usualmente con finales y podría ser como tal vez tener que tomar una decisión o una determinación. Y yo, igual siempre hablamos de este ciclo tan cíclico, siendo redundante, de que una luna puede indicar un final y al mismo tiempo un inicio con eso. O sea, no es como que se cierra una puerta y nos quedamos afuera sin claridad, ¿verdad? Incluso una falta de respuesta a veces es una respuesta. Ujú. Creo que algo muy relevante de esta luna es esa unión que tiene la luna hacia Marte, que puede ser más evidente que lo de Ujú. Mercurio. Claramente eso podría indicar que la comunicación no va a ser lo primordial, sino que la no comunicación o el hecho de generar cierto conflicto o ir al choque muy rápido por ese Marte afectando a la Luna directamente. Es Marte, en este caso, quien afecta a la Luna, y la Luna, si bien está poderosa, estando en su signo, Marte está desprotegido en cierta forma, entonces va a actuar un poco como queriendo cortar cabezas. No es que a nadie le vayan a cortar la cabeza ni nada, pero es la situación o como podríamos percibir a ese Marte generando un poco de bulla, ruido en ese espacio de la luna. Entonces, si la luna está completa en el cielo y nos está mostrando cómo viene este mes, que comenzó con la luna nueva anterior, posiblemente este punto, mi impresión es que va a haber mucha demanda de cosas que hacer, o mucha demanda de conversaciones, o mucha demanda de querer estar con la familia tal vez, o con la madre tal vez, dependiendo de cuál significado queda mejor para cada carta. Pero hay cierto quiebre o hay cierto roce o hay cierta situación que es difícil de equilibrar. Em, lo bueno y que no hemos mencionado es que Venus está haciendo un trígono a la Luna y también al Sol y a Mercurio, sobre todo con Mercurio que se está acercando a Venus, y Saturno está haciendo ese mismo trígono. Por lo tanto, hay de cierta forma una suerte de alivio que podría venir desde la zona de Pisces hacia esta luna. La luna es como que ninguno se está mirando, están un poco conflictuados. Sin embargo, lo que pasa en Pisces podría traer cierto alivio, cierto remedio a todo este espacio. Júpiter está un poco afuera de la imagen, no está compartiendo mucho. Pero ahí tenemos la luna llena en Cáncer. No Pero sé, ahí no sé si nomás quieren. cerrando, Sí, Júpiter está hablando con los planetas que están en Pisces, o sea, sí. es el único diálogo que está teniendo en este momento ahí, en esa Ujú, luna por lo menos. Y me hace claro. pensar mucho que en esta luna nueva encontramos el lugar donde
el único participante estaba siendo Saturno. No, no para confundir, pero es como que acá todo el mundo está opinando, cuando en esta luna nueva es como muy todo el mundo está desaparecido, todo el mundo está en puntos de adversión y o sea, todos los Mm, planetas están en un lugar de adversión y no están diciendo mucho. En esta luna llena parece como que todos tienen algo que decir. ujú. Bueno, y de hecho, eso mismo que tú estás mencionando es algo que se perfecciona al otro día, que es el 14 de enero. El 14 de enero tenemos a Venus haciendo cuadratura con Júpiter. Em, que la luna ya, la luna llena como tal, en el cielo ya va a estar pasando. Pero sí tenemos un encuentro interesante entre estos dos planetas. Venus está en el signo de Júpiter. Venus está exaltada y se está encontrando en una cuadratura con Júpiter. Y esto es relevante. Tenemos a dos planetas que son benéficos. Júpiter está en una posición incómoda, ah, y está retrógrado, o sea, tiene dos situaciones más incómodas que cómodas. Y Venus está en Piscis exaltada, muy cerca de Saturno. Entonces aquí hay una suerte de aflicción para ambos planetas. Sin embargo, a pesar de que hay una cuadratura, en lo general, las cuadraturas entre benéficos no necesariamente terminan siendo algo tan riesgoso, pero sí generan un conflicto innato, porque una cuadratura lo es. Sin embargo, podría ser bastante constructivo, finalmente, viviendo un proceso tal vez un poco friccionado, vamos a decir, como donde hay roces entre los temas, donde no es fácil poner en la mesa tal vez lo que cada uno de los dos expresa, que pareciera ser tirante, eh, pero que no se logra resolver. ¿Cómo podríamos ver esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo Venus y Júpiter, que son tan similares, podrían generar un problema para una situación? Yo pienso, lo primero que se me ocurre es como ser sobreindulgente en una situación y no querer poner la mirada allí. Es como em, poner o pasar por alto algo para no tener que generar un conflicto realmente y no solucionándolo. O finalmente no tomando, por ejemplo, las responsabilidades que uno tiene que hacer o algo que uno tiene que efectuar un día dado de este mes o de la vida. Y esta cuadratura podría significar que uno no lo hace porque quiere disfrutar, quiere pasarlo bien y uno se enfoca demasiado en eso. Entonces lo que es realmente bueno te genera un problema. O el placer, el disfrute te puede generar un roce, que pareciera ser bueno, pero que a la larga te puede perjudicar hasta algún punto. ¿Qué opinan ustedes? No, por favor. Estaba pensando que el comentario que hiciste de la luna llena, hace rato dijiste como querer estar con la mamá, ¿verdad? O sea, Mm, y ahí es como hablamos siempre de la sutileza de las palabras. Tal vez pueda llegar a ser tener que estar con la mamá en esa luna llena, o sea, de alguna forma más que querer. Puede ser querer para algunos, puede ser tener para otros. Vamos a conectarnos con el tema de la madre ahí. Y tal vez este es el momento donde, dependiendo de cada situación, podría ser, como vos decís, esta indulgencia de no querer hacerle responsable a las personas dentro de una dinámica compleja, como que querer tomar un bando y resolverlo desde un lugar de, sí, es que vos tenés razón. Más todavía sumando con ese Saturno ahí, como que mm, si bien el aspecto más exacto es entre Júpiter y Venus, ujú, Saturno está muy cerca. O sea, ujú, puede haber como una cosa de tal vez esto requiera atención, tal vez esto tenga que arreglarse o tengamos que poner la mesa bien y no queremos hacerlo. ujú. De hecho, eso es sumamente importante porque Venus está haciendo primero esta conexión con Júpiter. Van a pasar otras situaciones en el cielo, pero la próxima conexión que va a hacer Venus directamente después de Júpiter es con el Sol. O sea, no con el Sol, con Saturno. Todo lo contrario. Lo que es muy interesante porque no siguen, o sea, no dejan de estar en contacto los tres. O sea, Venus, Júpiter, y desde Júpiter Venus habla con Saturno. O sea, hay un elemento que desde este día hacia unos días más, que es el 19 de enero, van a estar ahí completamente en contacto. Em, ok. No sé si quieres comentar algo, Adman. No, es que tú comentabas la sobreindulgencia que puede tener Júpiter.
pero también de repente Júpiter cuando no está con tanta dignidad me da la sensación de que es alguien que juzga, como que se vuelve más crítico. Ujú, Que Venus en Piscis es como que está vivir la vida loca, como, uy, qué rico aquí, hagamos fiestas, hagamos una comida para 100 personas, invitemos a todo el mundo. Y Júpiter está, que es como el dueño de casa, está como un, no sé si me tinca tanto. ujú, Entonces, como que hay una tensión, como que las cosas ujú, no cuadran, como que finalmente quisieran como hacer cosas distintas y que Venus está con mucha cuerda, con mucha fuerza, con mucha energía y Júpiter está como un, no me parece tan bien, ujú, como creo que está siendo desordenada o caótica o que está como hiperventilada. ujú, Me imagino a alguien como diciendo ese tipo de comentarios cuando ve a alguien muy feliz. ujú. Claro, si nos ponemos como en los pies de Júpiter, Mm, podríamos, bueno, siempre podemos imaginarnos un montón de escenarios porque la posibilidad de escenarios y las complejidades de las vidas que tiene cada uno son tan variadas, pero está esa idea de que Júpiter podría ser hipercrítico, hiperdudoso, temeroso, desconfiado, entonces no está confiando posiblemente en lo que genera Venus o lo que dice Venus, entonces Venus posiblemente se presenta como oye, te propongo una idea, hagamos un acuerdo, tengamos esta situación como dices tú, una fiesta, un compartir, no sé, conoce gente nueva. Júpiter tal vez va a estar como, tal vez no quiero, es como tirando hacia atrás. También Venus puede tener dudas acerca de Júpiter. No ser del todo abierta también, porque está muy cerca de Saturno. Entonces, Venus está con sus propias cosas lidiando ahí, que sería como un elemento más para agregar a la ecuación, sobre todo cuando ya veamos Venus conjunta a Júpiter, pero creo que está muy, muy interesante lo que Júpiter está aportando en esta ecuación. Tal vez es como si fuera que Venus está proponiendo organizar unas vacaciones. Me encanta ese ejemplo que diste, Atman. Es como Venus está con todas las ganas de hacer algo Ujú, y casi como que le dice, deja que yo me hago cargo de esa Júpiter, ese Júpiter está tan afligido y es como que voy a apoyarme en Saturno, vamos a ser nosotros. Me imagino como esta figura de una mamá que sería como Júpiter y Venus es como esta hija adolescente o algo así que quiere planear algo y yo voy a ver, yo voy a organizar y Júpiter no está muy confiado de los planes que Venus puede proponer. ujú. Muy bien, y después van a tener ese final encuentro entre Venus y Saturno. Vamos a dejarlo un poquito más para adelante porque antes de eso tenemos al Sol. Tenemos bueno, hoy día Venus cuadratura Saturno, Júpiter, el día 14, el día 15 tenemos al Sol haciendo una oposición con Marte. Que eso volvemos al espacio de Cáncer y Capricornio, que es, vamos a decir, la primera parte del mes. Es más bien Cáncer Capricornio, después todo el eje cambia a Acuario y un poco Piscis. Bueno, Piscis sigue teniéndolo, pero va a cambiar a Acuario, 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 más que Leo. Entonces, en esta oposición tenemos a dos planetas, sobre todo Marte, que está nuevamente, ya lo hemos dicho, en signo contrario a su propia exaltación. Y en la oposición, quizás dentro del mes, esta se presenta como una de las más importantes y relevantes, posiblemente como un desafío que no se puede evadir. Tal vez el desafío de Júpiter con Venus es algo mucho más llevable o pequeño, pensando en quiénes están participando. En cuanto al Sol y Marte, tal vez no es tan fácil de enfrentar. Sobre todo para quienes Cáncer y Capricornio posiblemente sean signos o espacios de la carta relevantes, que sean angulares o estén activados por algún tipo de elemento, profección o similares. Eh, por lo tanto, esto nos plantea el desafío de Marte y el Sol. Marte y el Sol tienen ciertos puntos de similitud en cuanto a sus cualidades, porque ambos son calientes y secos. Sin embargo, Marte es exagerado, exageradamente caliente, exageradamente seco, que provoca la poca existencia de vida o la no vida. Pensamos en un desierto, como aquí en Chile el desierto de Atacama, que es muy difícil que haya vida allí, sobre todo en los sectores más calurosos, más desérticos. Y el sol es ese sol, esa calidez tal vez del trópico o como en los países caribeños o tropicales, donde uno piensa que hay sol, hay calor, pero la vida abunda. Está lleno de animales, lleno de fauna, flora, bosques, selva,
etcétera. Por lo tanto, el calor que provoca el sol sí es muy proclive a la vida. Y aquí tenemos estos dos elementos que se están contradiciendo en cierta forma. Y esto nos puede llevar a pensar, como son dos elementos que tienen calor y sequedad, en conflictos que puedan como relacionarse con separación tal vez de relaciones, de opiniones, de personas. Marte en este caso podría generar cierto conflicto si pensamos en lo que el sol significa también, es en lo espiritual o temas relacionados con lo que una persona piensa respecto de sus creencias o su conexión con lo divino. Entonces Marte podría generar un conflicto en ese espacio. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta oposición? Me pasa que cuando vi esta configuración, me imaginaba un escenario como en el colegio, cuando hay un niño que es muy ordenado y como que es muy aplicado y es muy disciplinado y hace todas sus tareas, y tienes el alumno desordenado. En este caso sería como Marte, que no está como cómodo, no está en una situación de Ujú, yupi, que es contento estoy aquí, y que se enoja con el niño disciplinado. Y como que lo ataca y lo molesta y lo trata de sabotear, le dice como, tú que eres tan perfecto, tú que no sé qué, y el otro está como calladito. El detalle es que el sol igual es, como tú decías, como caliente, y igual tiene esta cualidad como de no hacerse como el desentendido. En algún minuto como de tanto incitar, probablemente va a explotar también, y va a ser como severo, como que va a ujú, ser estricto, como que va a ser muy tajante, y que le va a pegar un puro como puro golpe, por así decirlo, y le va a decir como ya, quédate quieto. ujú, Entonces, igual me da la sensación de una tensión muy fuerte, porque cuando uno después crece, igual tiene esta situación donde hay algo como que a uno no le gusta tanto, y como que está, o te está saboteando, o a alguien le está yendo mejor, y uno dice como cuando uno está medio desequilibrado, igual como que a uno le molesta que el otro le vaya bien, ujú, pensando como ponerme los zapatos de Marte. Y es una confrontación al final, o sea, la ujú, oposición es una confrontación y acá lo que yo pienso, si vamos otra vez a esa cualidad de Marte en Cáncer que está súper incómodo, puede haber como habíamos hablado incluso en episodios anteriores de la pasivo-agresividad que puede tener esa energía y tal vez puede ser un momento de confrontación donde una persona dice, yo te dije esto y vos no entendiste esto. O sea, e- es como que en vez de decirte, me invitas un vaso de agua, yo te digo, tengo sed, y yo asumo que vos tenés que entender que yo te estoy pidiendo que me des agua. O sea, es como, en vez de ujú, comunicar directamente, mm, ¿me podrías invitar un poco de agua? Es como, tengo sed. Y mm, tu inacción o tu falta de respuesta puede ofenderme. ujú. Claro que es como muy el lenguaje pasivo-agresivo, buscando una respuesta que tú no has comunicado. Mm. Y finalmente podemos también buscar bastantes escenarios donde haya conflicto de autoridad, donde no se quiera obedecer a quien tiene el poder, que es el Sol. Marte, por lo general, cuando está en una oposición con el Sol, es conflicto con quienes no, con quienes ejercen autoridad sobre uno. Por lo tanto, si esto es a un nivel más bien personal, podría ser que nosotros no queramos obedecer a otra persona o al revés. No quiere decir que haya porque también podría ser la autoridad, como ser déspota en ciertas situaciones, que podría venir como de la respuesta que ustedes también han mencionado, como la respuesta que podría tener el Sol sobre Marte y su forma de expresión. Pero sí o sí, esto es un conflicto que no pasa, que es evidente. Posiblemente lo vamos a notar en algún conflicto o alguna situación a nivel social, como mundo, y también podríamos notarlo a nivel personal, por esta sensación de tener que estar en un conflicto que es un poco incoherente. Esa es la sensación, como que Marte no está en un lugar que le corresponde, entonces no entiende su expresión propia. El Sol tampoco está dignificado acá, entonces es una pelea bastante extraña, fuera de lo común, entre ellos dos, que se podría reflejar para nosotros. Pero me gusta ese dibujo como
te genero conflicto porque te quiero generar conflicto finalmente. No es como tengo una idea, tú tienes la otra y te voy a generar conflicto porque quiero que haya un conflicto. Entonces, Y pensando también, a veces yo trato de conectar con qué etapa del año estamos, ¿verdad? Y para las personas de repente que tienen hijos, están en etapa de vacaciones. Entonces yo pienso a ese Marte ahí como que perdió reglas, o sea, que no tiene la misma estructura que tiene un hijo dentro de un año escolar, por ejemplo. Es como esa figura de autoridad del sol, ¿verdad? Como queriendo poner algún tipo de estructura o límites dentro de un lugar donde debería haber más libertad, pero ujú, obviamente ¿a qué costo esa libertad? O sea, ¿dentro de qué dinámica esa libertad? ujú. Es Perfecto. como querer Sí. quedarse más tarde de la hora de dormir porque estamos de vacaciones, pero al mismo Ujú, tiempo sabes que tanto más tarde podríamos acostumbrarnos hasta que ujú, vuelva la etapa del colegio. ujú. Y en estos casos es súper bueno tener en cuenta que lo que se siente conflictivo para una persona, para otra persona no. Mm, Porque esto es sumamente subjetivo en cuanto a como el sabor que tiene finalmente para cada uno. Entonces, no necesariamente vamos a esperar que esto se vea de la misma manera. Posiblemente para alguien un conflicto de miradas ya es suficiente para sentir que está en un conflicto y para otra persona necesita que haya, no sé, bulla, gritos, etcétera. Si no, lo demás va a ser como algo muy... Todo depende de lo que cada uno ha vivido en su propia vida. Así que en ese caso no podemos decir que esto va a ser específicamente así, mucho ruido, etcétera. Pero es como la sensación de incomodidad y tener que mantener tu palabra, mantener tu espacio y tu autoridad frente a otra persona que se presenta también como con autoridad, pero que es como, ¿por qué estamos discutiendo en este espacio que no tiene sentido? Pero está allí. Ahora, realmente lo bueno de estudiar astrología y de estar viendo el cielo es que estas cosas pasan, no es que se quede para siempre ahí, al menos en desde el punto de vista de los tránsitos, porque 2 días después tenemos a Venus haciendo una linda relación con Mercurio. Mercurio va a estar en el grado 13 de Capricornio y Venus en el grado 14 de Piscis. Claramente nos empezamos a preparar para otro escenario. Hay varias cosas que están sucediendo en el cielo. Una importante es que Mercurio está bajando a los rayos del Sol, tiene ya 14 grados de diferencia con el Sol, entonces Mercurio en el cielo deja de ser visible, entonces lo que significa Mercurio también de cierta forma está empezando a ser nublado, lo que no es tan ventajoso para Mercurio. O sea, si estamos haciendo alguna elección astrológica con Mercurio bajando a los rayos del Sol, tal vez no va a ser la elección con mayores posibilidades de encontrar algo positivo o afirmativo para la vida de alguien, a menos que quieras hacer algo a escondidas, que nadie se dé cuenta, que también podría ser, en ese caso, favorable. Favorable, ¿qué es favorable? Subjetivo. Pero la conexión con Venus es bastante beneficiosa porque tenemos a dos planetas que son armónicos entre ellos y que nos podrían hablar de un momento dentro de este mes, luego de estas oposiciones y cuadraturas que son relevantes, un momento donde hay cierto alivio nuevamente o posibilidad al menos de disfrute, de pasarlo bien. Generalmente Venus con Mercurio generan momentos donde hay mucha risa, hay camaradería, es como amistad, la posibilidad de que te agrade lo que habla alguien porque habla dulcemente o porque sabe mucho o porque tiene la capacidad de hacerte reír, donde hay mucho disfrute. También hay mucho desorden, no podemos decir que no. Venus y Mercurio se desordenan, no son un sextil o una configuración tan estable como podría ser con otros planetas, pero aún así es súper favorable en cuanto a pasar un buen momento, pienso yo, o aprender algo que te genera una sensación y no solamente como un pensamiento, sino que están como combinadas ambas. No sé qué piensan ustedes al respecto, cómo ven Mercurio en sextil con Venus. Te vi con cara de hablar primero. Ok, ok. Sí. No, es que me hizo pensar en lo que decís ahí, Max. Tal vez es como ese momento donde escuchas una música que te llega de una manera Mm, muy especial o ves una película que decís, oh, esta película fue tan buena. mm, Siento que es como algo que te mueve de una manera positiva dentro de todo, porque es un sextil, pero de nuevo, lo positivo es
es subjetivo, o sea, tal vez hay gente que necesita un tipo de movimiento que para otras personas podría no ser tan agradable. Ujú, Pero sí, es como algo siento que estábamos hablando de mucha tensión previa en temas de comunicación y es como que tal vez esto es ese momento donde llegamos a un acuerdo o es como vamos a acordar que no estamos, o sea, vamos a acordar que no estamos de acuerdo y ya, o sea, como que ujú, algo así. mm, A mí me ujú, pasa que con lo que dijiste del desorden, es que me imagino un escenario donde uno está en un trabajo y uno tiene como tu bestie en el trabajo, como tu mejor amiguito del trabajo, pero que no están directamente sentados tan cerca. Que justo pasa algo chistoso y Venus va y se lo cuenta a Mercurio y Mercurio viene y le manda un meme, y como que potencia el chiste de lo que pasó. ujú. O Claro, un escenario. es una situación así, que hay un lado comunicativo y un lado, eh, vamos a decir, no sé si romántico, pero es como esa posibilidad de generar un enlace amistoso o vincular que se siente más que se Mm, dice. Em, y es como, claro, es como cuando uno escucha hablar a alguien que uno dice, hoy que habla bien, pero no es que hable bien solamente desde el punto de vista intelectual, ujú. sino que hay una expresión emotiva o como que enlaza más bien con el corazón de las otras personas, porque está Venus por un lado y Mercurio por el otro. Esto en otras ocasiones uno lo podría ver como hacer música. Venus es la regente Ujú. de la música y Mercurio de la matemática o de la medición. Entonces alguien haciendo música, pero además poniéndole métricas, así como haciéndolo en un programa, no sé, computacional o aprendiendo a tocar el piano o el violín o cualquier instrumento que necesite una métrica y que tenga orden. Así como Mercurio podría traer esa estructura, más vamos a decir matemática o de medición a lo que Venus expresa como la música. Eso podría ser por un lado y todo lo que mencionamos antes, pero es como el respiro antes de que Venus definitivamente se conecte con Saturno, que ocurre eso un poquito después, antes de esa, bueno, al mismo tiempo, o sea, las cosas nunca ocurren una sola, siempre vienen de a dos. Tenemos al Sol entrando en Acuario, justamente el día 19, voy a adelantar para que ya veamos todo ahí. Tenemos al Sol en Acuario y también a Venus conjunta a Saturno. Están ocurriendo esas mismas cosas el día 19 de enero. Para seguir la línea de lo que estábamos conversando, Venus enfrenta dentro de este mes su mayor desafío al estar conjunta a Saturno. Saturno en general cuando se ve conjunto a Venus o las indicaciones de Saturno con Venus tiende a inhibirla, a enfriarla, a hacer que Venus no se exprese del todo como ella es. Si pensamos en Venus, ella es la que rige esencialmente temas de amor, romance, amistades, también la dulzura, el cariño, la capacidad de vincularse y de revincularse, o sea, generar reconciliaciones, conversaciones que sean no tan solo llamativas intelectualmente, como dijimos recién, sino que también hayan vínculos que crezcan. Y Saturno estando allí es como poniendo un hielo, vamos a decir, hielo infernal, iba a pensar, pero el infierno no necesariamente nuestra idea es que es frío, pero es como este hielo que congela muy rápido, que posiblemente podría verse de varias formas, pero es como que pone los pies sobre la tierra excesivamente fuerte, es como le baja los humos, las ideas, quizás es como enfrentarse a lo pesimista. O a lo realista, que es casi de cierta forma mm, apático, quizás, como que no quiere mostrar o ver algo lindo de la vida. Y Venus está en toda su otra posición, así como te traigo flores y la otra persona ni siquiera tiene ganas de mirar a Venus, que en este caso es Saturno. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son sus Ahí siento pensamientos? que es como decís, siempre cuando vemos los cuentos de hadas, como que y vivieron felices para siempre, esta conjunción es qué pasa después Ujú, del beso final de Ujú. la película, donde, bueno, ahora hay que pagar cuentas y hay que mantener la casa limpia y tenemos que, como, tiene ese toque de realidad donde sí, está bueno todo el mundo con lentes rosados del amor, pero después llega el momento donde como dice la música, no se puede vivir del amor, ¿verdad? O sea, hay como que volver a esa realidad más práctica
y sobre todo con Saturno ahí. Ok, está lindo que nos queramos, está lindo que estemos eh, contentos de estar juntos, pero ahora hay que plantear también las metas individuales, también hay que ver esto desde un lugar más racional y práctico tal vez. Y Ujú, pensando que justamente ingresa el Sol a Acuario y si bien estaba en Capricornio, ya tenía la regencia de Saturno, continúa, o sea, como que Saturno está opinando sobre los temas del Sol y al mismo tiempo está en contacto con Venus y opinando de los temas de Mercurio también, o sea, hay como Saturno está teniendo un control importante en este momento. ujú, ujú. ¿Qué piensas tú, Batman? Estaba pensando como en que el encuentro de Venus con Saturno es como cuando llega alguien con mucha fantasía, como muy alegre, como muy soñador, muy soñadora, y se encuentra como con un viejito que ya lleva mucho tiempo ya amargado, deprimido, con falta de vitalidad. Ujú, Le dice como, mira, tengo el sueño de ir a Disney, de recorrer el mundo, no sé qué, y viene el otro y dice como, la vida no es tan buena. ujú, Como, y él como que él, me imagino a la persona más chiquita como un, ah, sí, sí, igual tiene razón. Pero después cuando se va, igual le deja al viejito como una chispita de esperanza, una chispita de optimismo, que finalmente, a pesar de que tiene esta hiperterrenalidad, y como de estar siempre más sobrio, más apagado, como que le queda una chispita de, sí, quizás de repente igual pasan cosas buenas, ujú. como, como quizás una compensación igual. Como que los dos se complementan en el sentido de que a uno lo baja, pero al otro también como que le tira un poquito para arriba. Mm, Y algo interesante es que Venus además se va a volver a topar con Saturno. Venus va a regresar a Pisces. Entonces, este contacto no es el único. Va a haber Ujú. otra situación que es parecida a esta más adelante. Entonces, esto va a tener como una repercusión hacia el futuro posible. Quizás no de la misma forma, con las mismas personas, pero sí en cuanto al tema. Em, Quizás uno podría, si uno quisiera mirar el cielo y decir, a ver, esto, ¿cómo lo podría aprovechar? Más que sufrir. Porque podríamos sufrirlo y Venus conjunto a Saturno se podría sufrir. ¿Cómo podríamos aprovecharlo? Tal vez es pensar en ese tiempo. Ok, en mis relaciones, ¿qué cosas tengo que tal vez mejorar? ¿Cómo puedo enlazarme mejor con mis vínculos, con, no sé, familia o en la relación de pareja o con amigos, amistades? O si estás buscando a alguien, conociendo personas, ¿cómo lo podrías hacer para generar mejores enlaces con otras personas? O si estás haciéndolo de una manera como excesivamente ilusionada y necesitas quizás poner los pies un poco en la tierra. Poner los pies en la tierra en ocasiones se puede sentir pesado, pero en otras ocasiones puede ser sumamente clarificador. Todo depende cómo uno se está exponiendo a la situación. Por lo menos ya sabemos que Saturno va a estar ahí poniéndole quizás como un paralé a Venus. Muy bien, entonces la próxima configuración es el Sol entrando en Acuario. Esta es bastante relevante porque también nos empieza a mostrar un poco el curso que están siguiendo los planetas en el cielo. Dejamos de tener harto énfasis en Capricornio y Cáncer y el énfasis se empieza a mover hacia Acuario, que en febrero va a terminar siendo en Pisces y eso va a ser muy interesante porque van a estar varios planetas ahí unidos en ese signo. Sin embargo, todavía no es eso. Febrero, o sea, enero, perdón, es el Sol allí en Acuario. Y el Sol en Acuario tiene una cualidad importante que es la contrariedad con su propio domicilio. El Sol tiene su domicilio en el Leo y en este caso va a estar contrario a su signo y no tiene relación con Saturno porque Saturno está en Pisces, por lo tanto el Sol está en cierta forma dependiendo de sí solo. Es como que tú llegas a la casa de alguien más y no tienes cómo contactarte con el dueño de casa, entonces tú te mueves como puedes, haces lo que piensas que es correcto hacer y no tienes como la idea de qué es lo que se debería hacer en ese espacio, según las herramientas que hay. Sí, hay cierta cualidad que acompaña al Sol con Acuario, que es ambos son diurnos y masculinos, por lo tanto el Sol de cierta forma puede sentir cierta afinidad con el tipo de signo, pero en sí mismo el Sol está en un espacio que es bastante distinto a él. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, antes de pedirles su opinión, algo que tiene como favorable el Sol estando en Acuario es que tiene constantemente el trígono con Júpiter
Y eso es un tema que, si bien Júpiter no es tanta la ayuda que entrega estando retrógrado y en Géminis, sí es una ayuda, sí es un lazo, una capacidad de generar un vínculo importante, una oportunidad, chances relevantes con personas de autoridad, tal vez, o de más autoridad que uno, etcétera. ¿Qué piensan ustedes? Me gusta que el Sol aquí deja de estar, pasa a estar en aversión con Marte, Ujú, como que ya se dejan de ver. También entra, a pesar de que está en aversión con Saturno, cuando está en su signo, entonces como que no ningún maléfico lo mira. ujú, Está mm, incómodo, está en exilio, pero nadie malo como que lo amenaza, por así ujú, decirlo. Y Júpiter igual le da como que le da una mano. ujú, Como atiéndeme un poco, estoy muy ocupado revisando todo lo que estoy revisando en Géminis, pero cuenta conmigo, como que sabe que no está tan solo. ujú. Aparte, para algunas, o sea, igual me pongo siempre como en el escenario de cartas natales y nada que ver, me confundí de triplicidad. No está tan cómodo por triplicidad el sol ahí. No tiene ninguna afinidad. En realidad no tiene afinidad Pensé que estaba mejor de lo con que podía Acuario. estar, pero igual le va Siempre a tocar o estar sea, incómodo. queremos darle la oportunidad. Estamos hablando desde las dignidades. Eso es como el Sí. aspecto más bien técnico, como para después decir cómo se puede expresar este planeta según la forma que tiene en este signo. ¿Qué piensas tú, Noé, que sabemos que es cercano a ti? Sí, hablen muy bien de mi sol. Sigan hablando. Bueno, yo tengo carta nocturna, igual tampoco eso favorece mucho, pero sí. Justamente en el video que hicimos de los que era más por pensando en los ascendentes, Ujú, hablamos un poco de que se les quiere atribuir estas cualidades un poco más optimistas a ese sol en Acuario. ujú, Yo las agarro, Max, lo siento, yo las agarro para seguir. No, pero, o sea, entiendo que es un sol regido por Saturno, que está exiliado, o sea, tiene todo para el desafío, pero bueno, de algo hay que agarrarse, si no nos caemos por ahí. Em, Vamos viendo, ¿verdad? Porque se va a formar, no se conglomeran tantos puntos ahí en esta vez, o sea, ujú. no es tan intenso la reunión en ese espacio, pero más allá de que yo sé que no hablamos tanto de los transaturninos, esta es la primera conjunción del Sol con Plutón ahí. Ujú, sí. Mm, bien, tiempos divertidos. Y vamos viendo. De nuevo, estoy observando y escuchando, pero supongo que ese sostén que ofrece Júpiter es como un pequeño alivio, pero también qué tanto puede aliviar Júpiter en Géminis, retrógrado además. Ujú. Ujú. Sí, ese es como el gran punto. El sol podríamos atribuirlo siempre a situaciones que tienen que ver con autoridad y poder, también con situaciones relacionadas con lo espiritual, devoción, propósito y dirección de vida. Por lo tanto, está en este espacio. Sería interesante notar si en tu carta este es un lugar angular o si tienes algún planeta relevante en este espacio, porque podría dar como una suerte de mensaje tal vez, o tal vez la sensación solar dentro de tu espacio, sobre todo si es ascendente, casa 10, porque eso podría ser bastante notorio. En cuanto a las configuraciones que tiene el Sol aquí, creo que es agradable ver al Sol con Júpiter en trígono, porque eso anuncia que pronto Júpiter va a dejar de estar retrógrado. Entonces, como que es la noticia, el anuncio, ok, pronto Júpiter va a estar empezando su camino hacia adelante. Sabemos que falta mucho para que entre a Cáncer. Pero en este momento ya se empieza como a mostrar esa posibilidad de cambio para todo lo que simboliza para Júpiter. Bueno, este día también hablamos de la conjunción con Saturno, y si se fijan, se está notando algo aquí en Piscis, que los nodos ya están empezando como a cambiarse a Virgo y este signo. Sin embargo, eso no pasa hasta fin de mes, cuando ya definitivamente esto termina de ser, porque los nodos tienen un movimiento
retrógrado y directo constante. Entonces están siempre moviéndose, pero vamos a tomar el punto en que ya no vuelven más a Aries. Entonces lo vamos a hablar un poquito más adelante en el video. Lo que sucede pronto tiene que ver con Mercurio y Marte, que hacen una oposición el día 23. Aquí tenemos a Mercurio en Capricornio y Marte en Cáncer. Y este es un enfrentamiento, nuevamente tenemos una oposición entre ambos. Ambos están en signos que, bueno, Mercurio no siente una afinidad mayor con Capricornio y ya sabemos que Marte está en su caída. Y esto más bien nos lleva a pensar en un escenario de conflicto verbal, principalmente, en palabras sumamente punzantes, hirientes, directas, o lo que no es directo, lo que no es punzante en las palabras y se hace notar tal vez en las acciones, en los sucesos, en las miradas, pero no logra ser del todo como hiriente, pero la situación sí. Tenemos esta oposición entre ambos planetas, como ya dijimos. ¿Qué pensamientos traen a ustedes? ¿Creen que es más conflicto, conflicto directo, conflicto solapado? ¿Cómo lo verían? Yo pensé en un conflicto verbal o en Ujú, una discusión verbal. Si lo llevamos a algo más como educado, quizás como un debate, algo así, pero sí o sí es una situación tensa de intercambiar palabras. ujú, Y lo que se me ocurre con Mercurio en Capricornio es que de repente, más que ocupar las palabras, ocupa el lenguaje corporal, como cuando uno sabe que alguien está enojado y te hace como un levantamiento de ceja y te hace como, "Mm", y tú sabes que lo que se viene no está bueno. No ocupa una palabra directa, pero se entiende que puede venir una palabra fuerte de vuelta. ujú, Venus está un poquito interviniendo en el proceso, obviamente está a 3 grados, ¿verdad? Porque se da en el grado 23, ¿verdad? Entre el 22 y Pero 23, sí, 23, está más o menos tratando de cerca, poner sí. algún tipo de intervención, ¿verdad? Pero sí, el espacio más directo es entre ellos dos. Solo que mirando, es que vemos esa conexión ahí también, de nuevo, es un tránsito, pero la luna también ahí, como Ujú, hay algo de tal vez esta confrontación, podemos llegar a sacar algo bueno, queriendo ser optimista tal vez, pero es como que hay otras partes que en el diálogo presentan tal vez otra, no sé, otra opinión o otra forma de ver la tensión que puede estar sucediendo ahí. ujú. Sí, mi impresión es que hay una suerte de opiniones muy fuertes que no quieren buscar una solución. Finalmente, yo tengo, supongamos, mi pensamiento, tú tienes el tuyo, confrontamos, pero no resolvemos. Es como la constante enfrentamiento entre las opiniones y que, no sé si les ha pasado, pero es como, pero yo pienso esto, no, pero yo pienso esto otro. Yo lo veo de esta manera, pero yo lo veo de esta otra. Entonces no hay una solución que esté entre medio. Y se torna tal vez redundante, posiblemente, y por otro lado hiriente, por lo que Marte presenta acá. Y es correcto y creo que sí trae un alivio ese Venus que está en trígono a Marte y en sextil a Mercurio. No es de inmediato, pero Venus sí está haciendo un sextil con Mercurio y sobre todo va a ser un trígono con Marte, que es una de las pocas posibilidades que tenemos en astrología de que Venus y Marte se lleven bien, porque en general también son muy contrarios. O sea, Venus está en Pisces, pero Venus en su tránsito aquí, como ya dijimos al comienzo, tiene contactos con los maléficos principalmente. Entonces, como solucionando temas que no son fáciles, temas oscuros, temas difíciles, temas escondidos, teniendo que resolver con el que es pesado o el que es más abusivo, como que representa el conflicto, ella teniendo que ponerse como entre medio de situaciones que para ella podrían generar un disgusto, pero también ella tiene quizás las armas para poder eh, aminorar hasta cierto punto lo agitado que se podría generar con todas estas oposiciones que este mes están. Entonces, si adelanto un poquito, que es el día 25, tenemos directamente ese trígono. Venus está en Pisces,
Marte está en Cáncer. Y creo que ahí es como una salida, una solución, una resolución que tiene ese toque como más amoroso, más tranquilo, que tal vez no va a ser ligado directamente a qué piensas tú, qué pienso yo. Es más como, ok, cómo nos sentimos y cómo podemos mejorar esa situación, cómo nos vinculamos fuera de las palabras. No es que no conversemos, porque es necesario conversar para todas las relaciones, pero es como tal vez las posiciones o las creencias, las convicciones, tal vez no nos van a llevar a encontrar un punto de vista en común, pero sí tal vez el cariño o el amor que hay entre las personas sí puede generar, ok, vamos a pasar por alto esto y se puede generar como un vínculo que sobrepasa esto. Que Marte sí puede ser en ocasiones súper duro con Venus, pero Venus en este caso tiene la posibilidad, además está en una posición superior a Marte, entonces veo el vínculo ahí como bastante interesante desde el punto de vista venusino. Por eso antes pensaba, Venus aquí creo que es la gran mediadora del mes. Júpiter podría ser mediador, pero como que ella es la que está literalmente haciendo esos tránsitos, está haciendo transferencias de luz todo el mes, tocando todos los planetas. Entonces, ¿cómo no mirarla a ella? Ujú. Y es como dos puntos de vista opuestos pueden estar correctos al mismo tiempo. A veces queremos, como si fuera que yo trato de convencerte de que vos veas las cosas como yo las veo y vos tratas Claro. de convencerme que yo las vea como vos las ves. Y tal vez este punto es esa resolución donde aceptamos que cada uno desde su lugar, ¿verdad? Tiene como razón dentro de lo que está diciendo y como vos decís, capaz es un acto de reconciliación, por así decirlo. Ujú, Es como preparar la mesa para comer juntos y bueno, dejemos un rato toda esa tensión que se venía acumulando y cenemos, o sea, ujú, tengamos un momento donde nos sostenemos porque tal vez estamos en desacuerdo, pero el desacuerdo se genera porque hay interés. ujú. Y es como esta posibilidad, bueno, siempre en una relación cuando se quiere hacer una reconciliación, implica que alguien o ambas personas o todo el grupo, si pensamos en un grupo familiar, a veces no es solo dos, son más personas, y a veces siempre, o no, no a veces siempre, en muchas ocasiones son más personas, pero alguien tiene que en cierta forma decir, ok, lo voy a repensar yo y voy a dar la posibilidad de o hubo oportunidad, o el perdón, o acercamiento. Hay un movimiento que alguien tiene que hacer eh, y está esa posibilidad. No necesariamente permanecer en la búsqueda de quién tiene la razón y lo correcto, sino quien quiere acercarse y vincularse desde otro punto, tal vez, aceptando que hay puntos de vista diferentes. Ujú. Eh, Creo que es una buena oportunidad para eso. Muy bien. No sé si quieren agregar algo más al respecto. No, No. quería hacer una pregunta. Ujú, Porque no me acuerdo si fue en algún mes, agosto, septiembre, octubre, Venus pasó por Virgo, como que Venus ha hecho un camino. Pasó por Virgo, que es un signo donde estaba muy incómodo y hizo una oposición con Saturno. Pero ahora como que le toca hacer la conjunción con Saturno y es como, te vi desde lejos, me hiciste este problema y ahora llego acá como para arreglar todo. Como cuando llega a la casa, espérate que vamos a conversar. Y ahora como que llegó a casa y ahora como que se separó de él, como que ya lo solucionó y se va como a arreglar el problema con Marte, que era otro, como otro tema que quizás estaba ahí como generando algún tipo de conflicto. No sé ujú. si eso se hace como en algún proceso de interpretación. Esa era mi duda. No estoy seguro de que necesariamente sea así. Nosotros lo podemos dibujar como esa historia, como para entender un poco el proceso que tienen los planetas, así como la luna llena, Ujú, que son como el mismo proceso, el ujú, mismo vínculo que tienen los planetas en el cielo. Porque esto está en el cielo, pero en el cielo solito no tiene tanta relevancia. ya, Lo que sí tenemos que hacer siempre es conectarlo con una carta, con la carta natal y ver cómo esto se enlaza con eso, porque ahí vamos a tener el esquema completo. O sea, si Venus en este, por ejemplo, alguien tuviese a Venus en Virgo y está teniendo esa oposición con Saturno y Venus ahora está haciendo la oposición al propio Venus, lo va a vivir de otra manera a lo que nosotros estamos diciendo. ujú, Entonces, hay un punto de vista específico que no tenemos acá. Pero sí,
creo que es una buena idea pensar en cómo se relacionan los planetas, si pasan de una oposición, 6 meses después tienen una conjunción. Hay temas que tal vez atañen a la casa que coincide con Virgo y después que se van a la casa 3. Supongamos que fuera el ascendente en Capricornio, como se está viendo en esta carta. Eh, pero creo que hasta ahí llegaría. Los tránsitos creo que siempre se tienen que conectar con una carta. No sé si tú lo haces de otra manera, Noé, o tienes alguna perspectiva distinta. No, totalmente. A mí lo que me gusta decirle a las personas de repente es si podés tener algún registro de cómo esto se manifestó para vos o en qué Ujú, tema se relacionó contigo, porque sí, como vos decís, cada carta va a hablar desde un lugar ujú, y incluyendo otros factores como hablábamos de la profección, la revolución solar, qué etapa está viviendo, o sea, van a haber muchas cosas que van a influir de alguna manera, pero a mí me gusta hacer, incluso cuando hablamos en este punto nada más de pensar ese primer toque de Venus con Saturno y que después cuando Venus retrograde va a volver a encontrarse con Saturno, ujú, yo creo que no va a ser igual, pero algo va a haber una correlación ahí, o sea, va a haber ujú, algo de volver a encontrarnos. ujú. Me da la impresión de que ese va a ser más fácil de tener como en la punta de la lengua para decir, esto es, o este tema se puede direccionar como a esta situación, más que quizás el que pasó hace unos meses atrás, pero tal vez alguien ya tiene definido qué pudo pasar. Sobre todo si es un año de Venus, que está transitando por todas las casas, entonces ahí podríamos encontrar un punto relevante. Em, Muy bien. Vamos a avanzar. Tenemos la siguiente situación con Mercurio. Mercurio entra en Acuario. Ya nos despedimos de Capricornio, ya no hay más planetas en Capricornio por un buen tiempo y tenemos al Sol y a Mercurio en Acuario y luego tenemos la luna nueva en Acuario. O sea, suceden estas dos cosas directamente aquí. Y esto es bastante interesante porque Mercurio entra en un signo donde sí tiene triplicidad y además, de nuevo, entra en un espacio donde tiene confín al principio del signo. Está relativamente bien ubicado por signo y está muy cerca del Sol. Seguimos con esa situación de que está relativamente escondido debajo del Sol y como mencionaba antes Noé, tenemos esta conjunción que no es visible, pero tenemos una conjunción con Plutón, que podría de cierta forma encontrarnos con temas que son de cierta forma, como significa Plutón, de cierta forma escondidos, tabúes, y también profundos, transformadores, que podrían ser quizás de alguna manera evidentes durante el periodo, sobre todo al comienzo de este periodo de tránsito de Mercurio por acá. Mercurio tiene la misma situación que el Sol, un trígono con Júpiter. ¿Es bueno para Júpiter que Mercurio esté acá? Sí, porque Mercurio recibe ahora a Júpiter. O sea, Júpiter mejora su posición. Entonces, bien por Júpiter y por Mercurio. Y Mercurio, bueno, está en su triplicidad en las cartas de noche, entonces eso también da un buen aspecto a todo esto, mejora un poquito el cielo para Júpiter, para el Sol incluso, porque como Mercurio tiene triplicidad acá, el Sol podría sentirse un poco más bienvenido. Es como que hay alguien que tiene que ver con esta casa, entonces me va a decir dónde están las cosas, dónde están los muebles, qué cosas puedo usar y qué no. Entonces se ordena un poquito el Sol. Eh, Así que es un buen momento para tanto el Mercurio como para el Sol en cuanto a signo, en cuanto a configuraciones. Sin embargo, tenemos a Mercurio muy cerca del Sol. Eso quiere decir que Mercurio hay cosas que está escondiendo, cosas que están ocurriendo por detrás que se podrían mover. Y eso me parece interesante pensando con el tema de Plutón. No sé qué opinan ustedes. Siento que Mercurio llega con la contraseña del Wi-Fi que estaba necesitando el Sol en esa casa, Sí, como como una buena que idea. nadie le decía cómo conectarse al Wi-Fi y ahí llega Mercurio y da un poquito de información, ¿verdad? Pero como vos decís, está llegando al punto donde van a hacer también la conjunción y obviamente Mercurio va como perdiendo, no sé si fuerza o dominio, pero va Mm, perdiendo un poco su autonomía, por así decirlo. mm, Yo, de nuevo, sé que nosotros acá en esto no tocamos mucho los transaturninos porque primero estaríamos mucho más tiempo y segundo, dentro de la astrología más tradicional, medieval, no era helenística, no era lo que se observaba todavía porque no estaban ellos en la conversación.
igual Plutón ahí es como el primer encuentro. Creo que Plutón sí ya se había encontrado con Mercurio el año pasado, si no me acuerdo. Sí, No hubo estoy, ya ese no, pequeño. No sé si en sí, no estoy, Acuario. Creo que sí. no me acuerdo. Creo que el pequeño periodo en el que estuvo, pero no habían estado exactos, o sea, como que había entrado y ahora están como todos pasando por primera vez ahí, ¿verdad? Y conectándose. Entonces, veremos qué tipo de... Es que sé que parece un poco monotemático decir conversaciones, pero creo que hay algo así como que tenemos que comunicar, tenemos que hablar. Esa oposición que tuvo también Mercurio con Marte, o sea, es como que hay algo de tensión por resolver Ujú, y tal vez pueden ser opiniones que son contradictorias, ¿verdad? Esa oposición, esa confrontación y que tal vez cuando Mercurio ingresa ahí a Acuario y si bien deja de verle a Marte, pero llega ahí a ese contacto, puede ser como haber entendido el punto de Marte, pero al mismo tiempo decir yo tenía razón igual. ujú. Estas configuraciones son súper relevantes porque vamos a tener una luna nueva acá. Es como cuando justamente Marte pasó a Cáncer, se retrocedió y poquito después luna llena. Ahora tenemos a Mercurio entrando en Acuario y poquito después luna nueva. O sea, tenemos a un Mercurio en ambas lunas presentes. En una estaba en oposición, ahora está directamente, relativamente conjunto a la luna, acercándose a la luna nueva, de hecho. Entonces, estas temáticas se van a seguir observando en nuestro entorno o en nuestra vida durante las próximas 2 semanas, que van en aumento, van en crecimiento. Sería interesante notar qué casa es la casa que ocupa Acuario en tu carta natal, porque allí podrías notar tal vez algún cambio o algún movimiento que hace que las cosas se sientan nuevas, hay algún plan nuevo, alguna perspectiva nueva, una relación nueva, etcétera, que tiene este carácter de parece que falta comunicación o hay cosas que están un poco escondidas o no resueltas, sobre todo por Mercurio escondido bajo el Sol o quemado, vamos a decir. La Luna también está quemada bajo los rayos del Sol, entonces siempre avisamos que la Luna nueva no es el momento exacto para la Luna nueva astronómica que se está, no es el buen momento para hacer resoluciones o para comenzar el mes planteando cosas, más bien es el momento de quizás revisar lo que pasó el mes anterior, hacer como reflexiones, pensar, ver qué sucedió y decir, ok, de esta manera fue el mes, logré, no logré hacer las cosas que quería hacer, solucioné, no solucioné, etcétera. Y esperar un poquito a que pase la luna, cuando la luna ya esté en el grado, en este caso va a ser como el grado 25 de Acuario, que va a ser como 1 o 2 días después de esto, ya es la luna nueva astrológica. Eh, y solamente tenemos el trígono con Júpiter en este caso. Los otros planetas están en sus lugares, están haciendo sus cosas, pero no están mirando a la luna, que nos da la impresión, o podría darnos la impresión de que temas son relevantes también. Además de lo mercurial, que es la comunicación, las redes, la interacción social, tenemos este Júpiter que podría plantear los temas de, no sé, creencias, abundancia, fe, dudas, incredulidad, mentira y cosas que están ahí presentes, pero con este aspecto de trígono. O sea, como esto podría terminar siendo producente, como favorable, beneficioso también para cada uno. Y por último, tenemos dos configuraciones. Bueno, una ya la mencionamos, que es el Sol haciendo trígono con Júpiter, que es como termina el mes, que es el día 30 de enero, pero un día antes, pero voy a adelantar hacia el 30. Tenemos los nodos definitivamente ahí en el signo de Piscis y Virgo, que nos plantea un cambio importante para este año 2025, que ya hablamos un poco al comienzo con la configuración que interesaba a ti, Noé. Eh, y es los eclipses, porque los nodos en sí nos indican dos cosas. Primero, un énfasis y un desénfasis, por hacerle la contrariedad a un planeta o un espacio de la carta, y también dónde van a ocurrir los próximos eclipses. Y a esta altura del mes de enero ya estamos relativamente cerca, a un mes y medio de que ocurran los eclipses de la primera parte del año, que van a ser primero en esta zona cercana al nodo norte, nodo sur, a Aries, Piscis, Virgo, Libra, porque todavía está ahí como un poco mezclado.
Y eso es lo importante. ¿Qué piensan ustedes del cambio de nodos? Yo sé que para ustedes es interesante y también inquietante. No sé muy bien qué esperar como de este cambio, ¿no? Porque igual, por ejemplo, a mí me pasaba que los nodos en Libra y en Aries también de cierta forma me tocan. eh, y ahora como que como que tocan otra parte y quizás no estaba siendo tocada por esos nodos. Ah, no sé si va a ser muy distinto para mí. Yo Bueno, creo que sí. a mí sí me pasa que cambia ahora porque yo en el eje Libra-Aries no tengo posiciones, o sea, tengo mi casa 2, mi casa 8, pero no tengo posiciones, no tengo planetas ahí. Y ahora sí llega el punto donde va a estar con mi ascendente, con mi luna, entonces sí. Y estoy pensando también que cuando Venus llegue también a ese nodo norte va a ser ya en Piscis, ¿verdad? O sea, esa ampliación que da el nodo norte con esa Ujú, Venus exaltada otra vez. ujú. Y cuando vuelva, creo que, no sé si van a volver a tocarse, pero bueno, eso es para después. Para después, sí. Solo que sí, Ujú, sí, solo que pienso, ¿verdad? Para las personas que tenemos posiciones en Virgo, posiciones en Piscis o planetas, ujú, vamos a ver qué tal estos eclipses. ujú. Sí, en febrero va a ser relevante cuando Venus y Saturno estén uniéndose al nodo norte, que son los primeros que van a estar allí. Bueno, después vamos a tener al Sol y la Luna. Los eclipses que vienen van a ser en marzo. Ujú. Tenemos uno a mediados de marzo y otro a fines de marzo. Eh, de hecho, son el día 14 de marzo y luego tenemos el 29 de marzo. El primero es un eclipse lunar que va a ocurrir en Virgo y el segundo es un eclipse de Sol que ocurre en Aries. No ocurre en Piscis, ocurre en Aries debido a que los nodos están todavía muy cerca del borde del signo y para que ocurra un eclipse necesitamos que las dos luminarias estén a no más de 15 grados, por lo tanto ese eclipse va a ocurrir allí. ¿Podría haber ocurrido uno antes? Sí, porque va a haber una luna nueva o llena, si no me equivoco, en Pisces, una luna nueva debe ser, pero está muy lejos de los nodos. No alcanzan a hacer un eclipse. Y pasa después lo mismo al final. Como que hay dos lunas que parecieran ser eclipse, pero no lo son. Los eclipses son cuando las dos luminarias, no importando el signo, están cerca de los nodos, ¿sí? Así que, por si acaso, si escuchan por ahí que el eclipse de Aries no vale, sí, vale, es eclipse. O sea, en el cielo se va a notar una suerte de eclipse, es un eclipse de sol parcial. Claramente no es un eclipse total porque está muy lejos de los nodos. O sea, los nodos son este punto de intersección de las dos órbitas, la de la Luna y la del Sol. O sea, es un punto matemático. Y no van a estar del todo bien unidas. Por lo tanto, hay como una suerte eh, de fase entre las dos luminarias y sus sombras y la Tierra y todo eso, entonces no se alcanza a hacer el eclipse. Pero los significados del eclipse están allí, entonces tal vez van a ser menores en cuanto al eclipse que ocurre, porque el eclipse va a ocurrir en el Sol, o sea, en Aries. Sin embargo, va a ser eclipse. Y bueno, más adelante vamos a hacer un video específico, un episodio específico hablando de estos eclipses de la primera temporada, cómo verlos, cuáles van a ser las configuraciones presentes. A ese tiempo ya va a estar Saturno, Mercurio, Venus. Va a estar como un gran contundente contingente de presencias astrales en Pisces, haciendo am, oposición también a Virgo, entonces va a ser sumamente interesante. Así que ahí tenemos el nodo. ¿Querías decir algo, Noé? No, la aglomeración nada más pensaba, Mm. la aglomeración que se va a dar ahí. Va a ser muy, muy interesante este eclipse porque van a estar todos presentes, como que todos van a querer decir algo, algunos van a cambiar de opinión, Mm. distintas direcciones que se pueden tomar. Eh, Así que ahí tenemos enero. Ese es el mes de enero. Hemos cubierto todas las configuraciones que habíamos conversado. Em, Recuerden, este calendario va a estar tanto en la comunidad aquí en YouTube, lo pueden encontrar allá. También va a estar en Instagram por si lo quieren tener. Y eso, si tienen preguntas, también las pueden dejar en los comentarios. Si tienen comentarios, si quieren hacer
o escribir comentarios, algunas palabras respecto de lo que nosotros mismos hemos dicho. Si tienen alguna duda, inquietud, las pueden dejar, están en toda libertad. Y a medida que el tiempo avance vamos a ir contestando. Me gustaría darles el espacio, chicos, para que comenten sus redes sociales, donde las personas los pueden encontrar, si están dando algún tipo de servicio astrológico o de otro tipo, para que las personas sepan. Vamos, Atman. Ahí vienen quien tiene página de Instagram ahora con un nombre que no es el personal. Wow. El estreno. Sí, el estreno oficial. Bueno, igual está como medio en pañales porque tiene el nombre y está peladita, pero yo creo que voy a empezar a subir contenido ahora en enero ahí. Es astrología.cuántica. Yo estoy en una terapia que se vincula con lo cuántico y voy a estar mezclando la astrología con la terapia. Qué bueno. Ok, perfecto. Entonces, astrología.cuántica. Ajá. Ok, en Instagram. En Instagram. Ok, perfecto. ¿Y Noé? Yo estoy en las redes como Astral Noé, mi sitio web también astralnoe.com, y revoluciones solares, lectura de carta natal, revolución solar con profección obviamente, y también lecturas de tarot. Perfecto. Bueno, y puedes encontrar información acerca de este mismo podcast en mi Instagram, Max Gascón Astrólogo. También me puedes encontrar tanto en Instagram como en TikTok como Max Gascón Astrólogo. Mi página web es maxgascon.com. Ahí puedes ver también información respecto de los cursos, las clases que estoy dando y las consultas también, como carta natal, pronósticos anuales y similares. Así que bueno, tienes 3 opciones acá para conocer acerca de astrología y astrología antigua. Y bueno, espero que enero sea un buen mes y nos sigamos viendo en los próximos meses de este 2025. Así que muchas gracias, Atman y Noé, por estar acá hoy día y nos vemos en una próxima oportunidad.